Felicidades, Sotomayor. Bueno, queríamos comentarles dos cosas. Primero, presentarles a Alfonso, que es vicecoordinador, como ustedes ya lo saben, y también nuestro amigo también que se decidió fuera vicecoordinador en la parte de relaciones políticas y de investigación. Entonces van a comentar ellos dos algunos temas, pero hoy queremos decirles que el tema principal es la corrupción en México. Vamos a plantear temas concretos y también estamos planteando, que hoy no subió a la Gaceta, el tema de FICREA. Urge la atención a este asunto tan delicado para que los ahorradores de FICREA tengan justicia. Han sido esquilmados, defraudados, abandonados y engañados por el gobierno. Y así como han rescatado bancos, carreteras, ingenios, hoy el Estado mexicano, el gobierno mexicano, debería rescatar a los ahorradores de FICREA, que finalmente el error se debe a la falta de supervisión, a la falta de vigilancia, a la falta de orden por parte de la Comisión Nacional de Bancaria y por parte de la Secretaría de Hacienda. Son cerca de 6,800 millones de pesos los que provocaron este quebranto, los que son motivo del quebranto, y cerca de 6,300 ahorradores de esta institución financiera que fue un fraude y que ahora muchos de esos ahorradores dependen de sus ahorros. Este es el tema que les quería comentar, pero va a hablar el compañero vicecoordinador Manuel Huerta. A ver. Bueno, muy brevemente para informar que no vamos a permitir por parte de la bancada del Morena que el PRI intenta, por lo que vemos, detener la comisión de investigación que alrededor de 200 diputados estamos solicitando para investigar, para decirlo en concreto, las relaciones del Grupo IGA con el gobierno federal. El nombre de la comisión que hemos propuesto, ustedes lo saben, es muy largo porque cubre la procedibilidad constitucional que marca la propia Constitución y los propios reglamentos de la Cámara. Pero fundamentalmente hemos iniciado ya toda una investigación, porque también lo ofrecimos que lo íbamos a hacer en tanto no iniciara esto, y de las investigaciones que tenemos, ya al día de hoy, de las cerca de 100 empresas de participación estatal mayoritaria y de los organismos descentralizados, ya tenemos contratos hechos por el Grupo IGA con 26 de estas empresas que cubren el otro requisito constitucional, no nada más de las 125 firmas de diputados, sino tenemos contratos de estas empresas. El argumento que dan de que no es factible porque no se investigan contratos, pues es otra chicanada jurídica, como bien lo han dicho aquí los diputados, que en esta idea de que el órgano jurídico de la Cámara interpreta, pues sí son opiniones, pero finalmente quien interpreta las disposiciones del reglamento y de la Cámara es la mesa directiva, a final de cuentas, ni siquiera tiene que ver este organismo
que en muchos casos se le quiere dar ese peso, así lo vemos. Luego entonces tenemos firmas de diputados, tenemos empresas descentralizadas y de participación estatal, ustedes van a recibir las 26, de las cuales en la investigación ya tenemos datos concretos de contratos que se hicieron por Grupo IGA filiales. Ejemplos concretos: la Comisión Federal de Electricidad, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Compañía Mexicana de Exploraciones, Pemex Exploración y Producción, Banobras, entre otros tantos que hemos ido revisando. Entonces, yo culmino diciendo que esta idea de que los contratos no son parte de cómo funcionan las empresas, podemos decir que es la síntesis del funcionamiento de las empresas que se ve en los contratos. Entonces, pues es toda una chicanada jurídica y nosotros seguimos pensando que tanto el PAN y el PRD, que son sustantivos en este debate que tiene que pasar al Pleno, pues no se rajen por más presiones que vemos, porque eso es lo que vemos que están haciendo a partir de torcer los procedimientos y las leyes en casos como el de la línea 12 del metro, que es donde vemos el punto. Sí, ¿tiene alguna pregunta o no sé si Alfonso quiere agregar? Pero Adriana Hernández de 724. Sí, diputados, mi pregunta es, tomando en cuenta de que hace apenas unos días anunciaron tanto la mesa directiva como algunos coordinadores la reducción de gastos en la Cámara de Diputados, entre ellos se veía que no se crearan más comisiones y sobre todo que se restringieran esos gastos. ¿Cómo podremos tener la seguridad de que esta comisión con el tema tan importante vaya a fructificar? Sí, es mínimo. Yo estoy demostrando con todos estos datos que se requiere voluntad de investigar, lo que nosotros no vemos ni en el Ejecutivo, ni en este caso en el PRI y sus aliados, las ganas de investigar estos grupos empresariales que han permeado muy tristemente al gobierno federal. Yo quiero decir que hemos gastado muy poco porque ha habido gastos, sí se tienen gastos, el pedir un registro de qué empresa es, pues les quiero decir que sí cuesta ir a entregar un documento, pedirlo, pero eso es como diputado, ya estando en la comisión, tienen que venir a informar las empresas. No sería costoso para la Cámara ni para el país y ayudaría mucho. Angélica, ¿tú querías preguntar alguna cosa? García de Sí. Reporte Índigo. Hola, diputado. Buenos días. Yo quisiera preguntarle sobre, pues hay toda una revisión de los gastos de la Cámara de Diputados y el día de hoy sale publicado que han pagado viajes de hasta 193,000 pesos un boleto de avión. ¿Se justifica estos gastos suntuosos de la Cámara? No, por supuesto que no. Nosotros sostenemos que la Cámara es una Cámara de privilegios, no están ajustándose a la realidad del país. Es un problema grave la incongruencia y obviamente estos viajes, incluso muchas de las visitas al exterior deberían de cancelarse. No creo que sea indispensable en un momento de crisis viajar al mundo a ver qué pasa con el Parlamento sueco, qué pasa con el Congreso suizo, si lo pueden revisar a través de internet. Creo que todo ese tipo de gastos superfluos para mí deberían de eliminarse, pero no solo es eso, es muchas otras cosas que la Cámara debería poner el ejemplo, el Congreso de la Unión, y así está el Poder Judicial, y así está el Poder Ejecutivo, y así están los organismos públicos descentralizados con un gasto y un dispendio insultante para el país, en una época de crisis para el país. No se hincan frente a la tempestad. Angélica Melín, MBS. Diputados, Ricardo, buenas tardes. Yo quisiera hacer sobre este asunto de la Comisión IGA,
se liga, por supuesto, con el anuncio de la presidencia para que la función pública investigue el caso. Hay señalamientos, quiero preguntarles su consideración de que el propio secretario ahora de la función pública tiene conflicto de interés, además de que será el empleado del presidente investigando al superior, ¿no? Ahí, ¿cómo ven esa situación? Si este anuncio de la función pública anula toda posibilidad de que ya sea aquí en la Cámara o en el Senado se conforme la comisión investigadora del caso IGA. La siguiente pregunta tiene que ver con lo del diputado Sotomayor, si ustedes, ya que dices que lo viste bien, que tiene remedio el muchacho, si ustedes lo van a invitar, Ricardo. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo pedirás licencia para ir por tus aspiraciones Sí. a otro cargo? Te contesto con la última. Dentro de la ley, aunque no me obliga como diputado, no estoy señalado a pedir licencia, pero la ley señala a los funcionarios de cualquier nivel, no legisladores, que deben de retirarse 90 días antes de la elección. Aunque no me obliga, lo voy a hacer. 90 días, será a finales de febrero, unos días más, dentro del término legal, 90 días antes de la elección. El segundo, no, ni lo mande Dios, ojalá y a Sotomayor le vaya bien. Me cae bien porque está joven y me da mucha tristeza ver a los jóvenes perderse en el oscurantismo y en la derecha. Deberían los jóvenes estar en la izquierda, permanente, pero yo digo que tiene remedio el joven diputado Sotomayor porque es un muchacho inquieto y me parece que es rescatable, pero le expreso mis respetos. Pero el otro tema que comentas, mira, nosotros consideramos que es una simulación el nombramiento y el encargo que le ha hecho el presidente a uno de sus empleados, investigar si hay conflicto de intereses en contratos de compraventa de casas habitación. No es sino una simulación. Primero porque en efecto existe un conflicto de intereses si un subordinado puede investigar a su superior jerárquico. Para mí, el gobierno perdió la gran oportunidad de nombrar un fiscal anticorrupción que una de sus primeras indagatorias fuera investigar estos temas que son un escándalo internacional. Para mí el gobierno debió haber nombrado un hombre probo, un hombre autónomo, independiente, que le permitiera rescatar la confianza y la credibilidad al pueblo de México en sus instituciones y en los que encabezan sus instituciones. La crisis de credibilidad, de confianza que existe en el país sobre los políticos y sobre los gobernantes es muy grave. No disminuye la crítica sobre que la clase gobernante es mediocre y pusilánime, además de corrupta, y que debió haberse dado paso a un fiscal nombrado por el Congreso que tienda a la autonomía plena como un órgano de Estado para poder investigar no solo ese caso, todos los casos. Miren ustedes las dos varas distintas, la vara con la que miden al gobierno federal y a sus representantes a través de tener esta investigación y esta comisión sobre IGA y sus tentáculos, que han tardado meses para integrarla. Y la otra cara de la moneda, la línea 12, en donde con una celeridad impresionante que yo nunca he visto, porque les quiero comentar que he sido parlamentario 3 veces diputado, 2 veces senador, y nunca vi una comisión tan atropellada y tan fuera de sí, y tampoco vi un parlamento en el que se le negara la palabra al personaje al que se le está imputando cierta responsabilidad, aunque no estuviera invitado y aunque no estuviera citado, pero creo que por cortesía este
Parlamento debió haberlo escuchado antes de aprobar el informe. Pero si lo que intenta el gobierno, el PRI y sus aliados, es desaforar a Marcelo Ebrard o no permitirle llegar a inscribirse en las listas, pues hay una gran ignorancia jurídica en quienes asesoran al PRI y al Ejecutivo Federal, porque hay ya criterio jurídico, incluso jurisprudencia y disposiciones de carácter internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su ley, que establece en su artículo 23 que nadie puede ser privado de ser votado y votar aún estando sujeto a proceso penal, que para poderle impedir ejercer su derecho político de votar y ser votado, se requiere una sentencia firme de un órgano jurisdiccional. Incluso ni siquiera podrán aplicarle una sanción administrativa que lo inhabilite, porque acudiendo al amparo se asemeja a la resolución de un juez penal que se requiere que el juez de amparo resuelva en definitiva si procede o no la inhabilitación administrativa y que no le impide inscribirse en la lista plurinominal de diputados o participar como candidato uninominal en algún distrito del país o de la vecindad o de donde es oriundo. Es decir, están luchando contra fantasmas, no lo podrán inhabilitar, no podrán tampoco privarle de que si un partido político lo invita a inscribirse en la lista plurinominal, no lo podrán obstaculizar y tampoco podrán tener una resolución condenatoria a modo, a pesar de que hay tribunales totalmente subordinados, en 3 meses, que es la elección. Tiene que ser sentencia firme, tiene que ser un órgano jurisdiccional el que decida sobre la penalidad o responsabilidad que se tenga, y el asunto jurídico es muy endeble y el político se ha puesto al descubierto la verdadera intención de inhabilitar o desaforar